hicimos una canasta de servicios para el foro que nos pidió, y lo que hicimos es agarrar datos promedio de canasta de lo que sería ingresos altos, medios y bajos, es lo que se conoce como esa segmentación en N1 altos, N2 bajos, N3 medios, Sí. y agarramos cuánto es lo que se pagaba promedio en cada uno de esos segmentos en gas, en luz y en agua y transporte, ¿no? Le sumamos la canasta completa de servicios, más allá de que no en todos los servicios hay los mismos segmentos, los segmentos estos son fuertes en luz y gas, ¿no? Y Sí. hicimos la cuenta, y nosotros en esa cuenta lo que nos encontramos, comparando contra un ingreso privado neto del sector formal, con lo cual es un dato que existe y que está a la vista de todos, no hay que ir a construirlo con encuestas porque es un dato registrado. Lo que estábamos viendo es que en noviembre de 2023 esa canasta promedio en todos los segmentos Sí. ocupaba más o menos 6,5% del ingreso, de los ingresos disponibles para una familia, ¿no? Más o menos estamos calculando. Ahora, en la misma proporción, lo que estamos hablando en octubre de 2024, nos encontramos con que es 12,5 o un poquito más. Estamos Sí. hablando que se duplicó la proporción de los ingresos que tiene un asalariado formal, o sea, que es de los que mejor están, podemos decir, en lo que gasta en la canasta de servicios. Y Bueno, ahí está en obviamente, pantalla. En noviembre 2023 destinamos un 6,5 para servicio de luz, agua, gas y transporte. También que en algunas ciudades, sobre todo ese componente fuerte, más fuerte que en otras, en ciudades grandes más que en pequeñas, pero también está incluido dentro de esto. no, pero además en el sur va a ser mucho más, porque el problema que tiene el sur es Sí, que a veces tiene precios de petroleros, pero claramente no claro, tiene a la población trabajando en el sector, a toda la población trabajando en el sector. tal cual. Ese es un gran problema que tiene la Patagonia Argentina. Claro, 6,5 en noviembre 2023, ya en octubre 2024, prácticamente un año o 11 meses después, ya hay que destinar el doble o casi el doble para pagar lo mismo. ¿Sí? Sí, y por supuesto esa diferencia va a ser plata que no se va a usar en otras cosas. Uno, lo que habla en economía es que tiene algunos servicios y algunos consumos que son inelásticos, que siempre vas a tener que tener, que son inevitables. Y los servicios pasan por ahí, son inevitables. Vos no podés decir, bueno, me baño menos, si podés, pero la verdad que no es lo más normal o más común. Lo Sí. terminás haciendo cuando ya estás de últimas. Entonces empiezas a cortar los consumos que son primero los entretenimientos, comer afuera, pedirte el delivery, salir o darte un lujo de vez en cuando, pero después el consumo más común, empezás a cambiar las marcas. Nosotros también estamos viendo que las familias han, primero que nada, usado ahorros. Eso es un problema, porque los ahorros no son infinitos. Primero que nada, Sí, usando ahorros. sí, Y en segundo punto, también están endeudándose para claro. poder vivir más o menos dignamente. Y ese es un problema porque son estrategias de corto plazo. Bueno, y Entonces, se está comiendo menos y de menos calidad. La caída del consumo de carne, por ejemplo, es un dato impactante. ¿Sí? Es el menor consumo en los últimos 110 años, era algo así, era la desde que hay estadística que registro, estaba. ¿Cómo? es el menor consumo desde que hay registro, en el caso de Claro, la carne, y el claro, caso de la leche también. y la yerba, por ejemplo, también están entre el 10-12% de caída contra el año pasado, y es la verdad muy fuerte, pues estamos hablando ahí sí de consumos bastante básicos, ¿no? No Ujú. estamos hablando de, uy, dejé de pedirme algo caro por teléfono, sino que Sí. estoy hablando de la leche. ¿Y cómo ha evolucionado esto del porcentaje, de lo que destinamos, como digo, de los ingresos nuestros, de lo que sale del bolsillo para el pago de servicios? Hoy estamos en este porcentaje, en 12,5, ¿sí? Destinando. Noviembre 23 era 6,5. ¿Tuvimos algún momento en los últimos años de un porcentaje bastante menor? Bueno, claramente los años de menor destino de estos ingresos a los servicios fueron, 2015 fue uno de los menores destinos. Uno ahí puede empezar a discutir si es necesario tanto, pero después el otro año fue 2023 justamente, donde se había logrado recuperar un poco el ingreso para otros consumos. Bueno, ahora se vuelve a niveles de 2019, se transita hacia los niveles de los 90. Son niveles, mirá, te hago una comparativa más. Si uno agarra
los sectores de ingresos medios y se fija solamente la canasta energética, o Sí. sea, luz y gas, en promedio de todo el país contra este salario neto, bueno, se encuentra que en noviembre de 2023 se utilizaba 2,1% en esa canasta energética. Ahora, en este momento, en octubre, estamos arriba de 7,5%. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que nos estamos acercando peligrosamente a la línea de pobreza energética, que son el 10% de los ingresos. Y esto estamos hablando de la clase media, ni siquiera los sectores vulnerables, ¿no? Que Claro. posiblemente la pasen peor, pero lo que Bueno, estamos viendo es el cambio fuerte que hay. hablando de esto, de los sectores y que se expresa en el tema tarifas a través de estas segmentaciones, como decías vos, hoy lo decías al principio, N1 mayores ingresos, N2 menores ingresos, N3 clase media. Sí. Estos tarifazos, ¿hubo algún sector que le impactó más? Uno entiende que, bueno, aquel que gana más seguramente le están cobrando más desde hace algún tiempo y al que tiene menos ingresos no es tanto el impacto o no es así, no ha sido así. En realidad, el sector más afectado, por lo menos en lo que hace a la luz, en el caso del AMBA, que es el que más estudiamos nosotros, es el sector de ingresos medios, el N3. Ahí la luz le subió 760% Sí. en el último año, contra un salario que no subió más de 155%. Jubilaciones que están en el mismo sentido, un salario mínimo que sube abajo de 90%. Todo esto por abajo del índice de la inflación, ¿no? Entonces, lo que uno está viendo es que hay una pérdida en la calidad de vida de la clase media, primero que nada. Pero segundo que nada, los ingresos bajos son el segundo sector que más sufren el aumento, con 560% en las tarifas de luz en este tiempo. Bueno, Sí, estamos hablando de sectores bajos, ¿no? Vos pensá, para que tengas una idea de cuánta gente vive de manera complicada, más allá de que no siempre están pagando formalmente los servicios por la forma que están enganchados. La Argentina tiene 6.500 barrios populares, 1.250.000 familias, no personas, familias viven en ellos. Es gente que necesita realmente que el Estado esté presente para poder sostener una calidad de vida y mejorarla. claro. El Estado está haciendo todo lo contrario, se aparta de eso, no tiene ninguna mirada de distribución del ingreso equitativa, no tiene ninguna política que mejore la vida de los que menos tienen, y en este sentido el tarifazo es como uno de los grandes problemas, ¿no? Sí. Eh, la verdad Hernán, que viendo el detalle de esto que vos contás en el informe también, estamos viendo los cuadros sí, y esto que mencionás, ¿no? Respecto al tema de cómo ha impactado en distintos sectores, en los ingresos, gente que, bueno, que tiene ingresos altos, en ingresos bajos y en ingresos medios, cómo han impactado los aumentos de tarifas, tanto de energía eléctrica como gas. Y esto que decíamos, porque si fuera a la par, digo, si aumentaran tanto por ciento los servicios, pero a vos te aumentaran los ingresos también en una misma proporción, bueno, estamos en una carrera infinita y que es perjudicial también, pero por lo menos vos en el bolsillo los vas empatando. Ahora, lo vemos en sí. el cuadro, salario medio del sector privado no subió subió un poquito más del 150%. Las jubilaciones con bono, un bono congelado, además, 152%. Y el salario mínimo vital y móvil, 86%. O sea que, por ejemplo, el que menos gana, ¿sí? Que está ahí con un salario mínimo vital y móvil, le aumentó un 86%, pero sin embargo, las tarifas más de un 500%. Sí, claramente acá hay un problema de fondo que tiene que ver con los costos también de la energía, porque uno cuando tiene que ir a cuidar los sectores, tiene que decir, bueno, está bien, tenemos que mirar que haya rentabilidad en las empresas, Sí, perfecto, pero ¿cuál es el costo de esa energía? Y realmente no hay una clara información al respecto. Esto es un gran problema que tiene la Argentina históricamente. Sí sabemos que Vaca Muerta opera más o menos bien con en lo que es el gas, 3,5 o 4 dólares millón BTU, y por supuesto estamos pagando tarifas muy por encima de eso porque todavía tenemos importación, ¿no? Y el gas es el principal insumo para generar energía eléctrica. En un contexto en el cual vos tenés una vaca muerta que ya logra generar la mitad del gas y la mitad de crudo, incluso más también, del uso que tiene la Argentina, y está exportando como nunca desde 2010. Si vos te fijás, tenés 4 trimestres seguidos, digo bien, de saldo de exportaciones netas de energía, eh, que es una variable que no se demostraba igual desde 2010.
Entonces vos decís, bueno, tengo producción de energía, tengo crudo, tengo el shale oil y el shale gas de vaca muerta, tengo una oportunidad histórica, estoy logrando generar un parque renovable que es más grande y le clavo un tarifazo a los sectores vulnerables. Sí. Bueno, la verdad es que ahí no se condice con la realidad, no se condice con el objetivo de país que tenemos. Uno dice, la política tiene que apuntar al desarrollo, a la inclusión social, a que vivamos mejor, a que sea sustentable en el tiempo. Por eso podemos discutir que si es necesario un equilibrio fiscal, está bien, podemos entenderlo, pero no que el costo de ese equilibrio, el costo de las variables macro, sea atendido sobre todo por sectores jubilados, de menos recursos, que viven todo el día laburando como pueden. La Sí. verdad que ahí hay una calidad del ajuste que no tiene sentido. Ahora vos, Hernán, decís no hay mucha claridad, no hay números que se expongan en forma transparente sobre esto, sobre cuánto les cuesta a las empresas producir y entonces necesitan sostener eso y cómo se sostiene con tarifas, pero ahí entendés vos una transferencia de recursos de los sectores medios y bajos, sobre todo para que las empresas hoy estén ganando o estén con un margen de rentabilidad muy superior a lo que debería ser. Como decíamos recién, nadie niega que las empresas están para ganar plata, pero están ganando Sí. muchísimo más de lo que deberían. Sí, sí, claramente es una transferencia de recursos que vos en algún momento lo podías hacer distribuyendo el ingreso. ¿Eso qué quiere decir? Cuando vos subsidiás una empresa de energía, también le estás corrigiendo el saldo final de su negocio. Entonces vos ahí estás distribuyendo el ingreso para a través del Estado decir, bueno, esta empresa no tiene que perder plata, la subsidio para poder atender un sistema de tarifas que sea asequible, pero después trato que la empresa gane plata. Entonces genera un sistema de subsidios. Si desarmo el sistema de subsidios, lo que hago es transferir a las grandes empresas, bueno, la rentabilidad que están perdiendo en el consumo los sectores más bajos. Y al mismo tiempo en un esquema donde los sectores que están ganando son sectores financieros, ¿no? Entonces, Sí. estás haciendo toda una política pensando en los mercados, en los sectores financieros y en las multinacionales. Además, le metiste un RIGI que les va a permitir generar enclaves. Bueno, es un montón de problemas que tienen que ver con una mirada ideológica en contra de la distribución del ingreso. Y hay un problema acá de fondo, que no se suele decir mucho, que esto no es solamente ideológico, también falta racionalidad económica. Cuando vos distribuís el ingreso, haces que haya un mercado interno más fuerte, porque el consumo tiene una lógica que es que el que menos tiene va a consumir más. Entonces, si vos distribuís el ingreso, lográs que haya un reparto mejor de la torta y haya más consumo interno. Cuando hay más consumo interno, ¿por qué digo racionalidad económica? Porque el consumo genera que alguien lo venda, que alguien lo fabrique, que alguien Ahora, genere sí. empleo para poder fabricarlo, y ahí hay una racionalidad económica. Se pierde eso en esta lógica. Ahora, pensaba en esto, ¿no? Porque alguno dirá, bueno, a ver, la fórmula, la receta que tuvieron en gestiones anteriores fue el llamado, en esto de la distribución de los ingresos, ¿no? O de que la gente, bueno, gane más para que consuma más. Pero es cierto también, y bastante razonable la crítica, de decir, bueno, pero la solución no es el plan platita, imprimo para que la gente gane. En definitiva, digo, buscándole la vuelta a esto que vos mencionás, quizás hay que achicar los márgenes de ganancia de otros o de algunos sectores absolutamente favorecidos, concentrados de la economía. No hace falta imprimir más billetes, sino repartir los que están de manera más lógica, más equitativa. Ahí te metes en una discusión de política monetaria que es interesante y es un bardo en sí mismo, ¿no? Vos no tuviste, estrictamente hablando, un plan platita donde mejoraste el ingreso de la sociedad con asistencia social. Lo que Sí. tuviste fue una falta de recursos que la fuiste cubriendo como pudiste en el marco de la sequía, pero no hubo una mejora social el año pasado a través de esos ingresos estatales. Para nada, no lo hubo, no hubo en el caso de las jubilaciones, en el caso de las asistencias sociales, estuvo todo por abajo de la inflación, en un contexto donde tenías dinamitada la estabilidad macroeconómica por el problema de la falta de dólares y de la crisis del balance de pagos. Sí. Entonces, el plan platita en sí mismo es un exceso de argumento para plantar un problema que para mí no es tal desde ahí. El problema es que tenés una crisis de balance de pagos y sí vas a tener que generar
un ajuste de algún tipo, pero la calidad del ajuste es clave. Cuando vos pensás en la calidad del ajuste, el gobierno anterior trataba de equilibrar la cosa como podía y seguía sosteniendo esos ingresos estatales, pero no los aumentaba, los sostenía. Y a eso llamaban plan platita porque no los bajaban en realidad. Bueno, no, eso es todo, todo muy complejo en ese sentido. Claro. Sí es verdad que vos no podés pensar que vas a generar algo sustentable aumentando las asistencias sociales. Tenés que buscarle la vuelta para que lo que mejore sea el empleo, pensar en el largo Sí. plazo, exportaciones, pero esperá, la lógica de este modelo es todo lo contrario a eso. No están pensando en largo plazo en ese sentido. Están pensando solamente en el ajuste, equilibrar las variables macro que lo están haciendo, bajar la inflación que lo están haciendo, pero eso sin generar un horizonte de mayor calidad de vida, un Claro. horizonte de mayor producción con valor agregado para exportar algo mejor. Eso no está en el plan. Bueno, Hernán, volviendo al cuadrito de la proporción de la canasta de servicios de luz, agua, gas y transporte sobre un salario formal privado neto, ¿sí? Este 12,5 que hoy se destina de ese salario. ¿Cuál sería el porcentaje ideal, un porcentaje que sí, digamos, el laburante pudiera aguantar con su bolsillo? ¿Qué experiencias hay de otros países también? ¿Sí? ¿En qué porcentajes están y, como digo, cuál sería el ideal? Está bien la pregunta. Lo que pasa es que vos cuando comparás países tenés que ver qué países producen Claro, energía y son un cuáles montón de no, qué variables. países tienen mejores ingresos, cuáles no, qué países tienen Sí, una mejor productividad, lo mejor de su industria, claro, sin tener energía. Y bueno, entonces a lo mejor van a destinar una parte grande de eso a la energía, pero todo lo demás tiene mejores precios por la productividad que tienen de lo que sí producen. Entonces ahí te metes en una especie de pantano bastante difícil de decir, bueno, imitemos a fulano, porque la verdad es que no va a ser tan lineal en ningún claro, caso. claro, Lo que claro. sí digo son dos cosas. Primero, no puedes destinar más de 10% de tus ingresos a la energía. Eso seguro porque ahí entras en esto que es la pobreza energética. Y lo otro que digo es, y ya más profundo si querés, es, no puedes estar cambiando todo el tiempo esto, tenés que estabilizar las proporciones. Los precios relativos tienen que ser estables. Por supuesto, yo lo voy a defender en términos equitativos, tienen que ser estables. Lo Sí. que pasa es que justamente vos tenés hoy un gobierno que tiene un proyecto de gobierno que es, no quiero que sean equitativos en esa estabilidad. Entonces estamos peleándonos. Bueno, en esta pelea es que los hechos políticos, como ir a un apagón o como poner esto en la agenda pública, nos parece central para dar la discusión. Ujú, bien. Bueno, Hernán, muy claro con respecto a esto. Interesantísimo el informe. Este informe que hemos mostrado aquí en pantalla mientras hablábamos con vos, ¿está publicado en algún sitio web? ¿Dónde se puede encontrar esto? ¿Tenés ese dato? Es una buena pregunta. Si querés, te averiguo el Averiguame, foro dale, donde lo dale. está publicando y Bien. te mando un link. Y esto forma parte de un foro multisectorial contra los tarifazos, ¿no? Que en tu caso Sí. estás asesorando, un foro integrado por quiénes. Son distintos conjuntos. Tenés clubes de barrio, tenés algunos intendentes, pero difundidos en el país, Sí, tenés centros de jubilados, bien, bien. organizaciones de consumidores. Es como un Empresas, foro justamente multisectorial, ¿no? Organizaciones de pymes, sí. claro, Tenés un poco un conjunto de sectores que dicen, así no podemos seguir. O sea, claro. pongamos esto sobre la mesa porque no podemos todo el tiempo estar ajustándonos para pagar tarifas. Sí, sí, de hecho veo también que integran cooperativas, ¿no? Bueno, en el caso nuestro de Esquel, de Trevelin, tenemos administrados los servicios públicos, que son de los municipios, pero a través del sistema cooperativo, que es un sistema interesante que siempre hay que defender. Igual acá hay muchísima discusión en cuanto a a la administración misma, pero porque tiene otra lógica diferente a a las empresas, ¿no? Las cooperativas, es interesante. Pero imagino que Sí, las cooperativas mismas tendrían que estar preocupadas también porque a sus usuarios cada vez le cueste más pagar los servicios, porque ¿cómo haces para sostener esa prestación si no te pagan? Si hay como pasa acá que la gente le cuesta pagar, que cada vez debe más. Juntás dos boletas de la cooperativa acá son 150, 160.000 pesos o más. Es difícil. sí. Empiezan a tener una proporción de demora en el cobro que empieza a perjudicar el negocio. Está claro, Sí, es parte del problema. Y ellos a su vez, cuando van a comprar al transporte o al generador el servicio, tienen que pagar cada vez más. Entonces es parte del problema
todo el conjunto de la cadena. Acordate que las cadenas en luz y gas tienen generación, transporte y distribución. Las cooperativas van a entrar en este último eslabón y se tienen que comer todos los precios que les están encajando desde aguas arriba. Claro, claro. Bueno, para hoy está previsto un apagón, ¿no? Por parte de este foro. Es un apagón nacional, lo que estábamos viendo en alguno de los afiches. Sí, 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 de 9 a 10, de 9 a 9 y 10, Sí, son 10 10 minutos minutitos. nada más de esta noche. La idea es apagar todo y dar un efecto político y sensibilizar, concientizar un poco a la sociedad que está con tantos temas encima que, bueno, es conveniente este hecho político para darle difusión. Claro, claro. Bien, ahí está. Sumate al apagón nacional hoy de 21 a 21:10, 10 minutitos, convocado esto por el Foro Multisectorial contra los Tarifazos. Bueno, esta es la situación. Ahora en un rato vamos a agregar también alguna información que también te la comentamos, seguramente vos ya la has visto, Hernán. Decíamos, ¿no? Cada vez más caro pagar los servicios, cada vez más caro comprar la comida, lo cual también es una locura absoluta. No puede salir tan caro comer en la Argentina. Flaxo y la Fundación Rosa Luxemburgo elaboraron un informe y muy concreto también de cuánto salía hace un año preparar un plato de guiso y cuánto sale ahora. En definitiva, bueno, ya tiro el dato que está en pantalla ahí, cuesta 151% más caro desde noviembre de 2023 a julio de 2024, ¿sí? Y esto también es más caro, pero además los ingresos no han acompañado esto. No, no, la mayoría de los ingresos no, y nosotros en el estudio que hicimos, de hecho lo hicimos con el sector formal privado, que es el que más o menos mejor acompañó, pero con esta salvedad, ¿no? Que mejor acompaña contra un IPC, que el IPC no ponemos en duda su forma de medir, sino que lo que estamos mostrando es que hay una distribución del ingreso que es muy inequitativa en el medio. Entonces, los sectores que no están dentro de ese universo de formales privados están mucho peor, Claro, están claramente. peor. Sí, 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 sí. Ahí está el cuadrito de la evolución de precios, ¿no? Los servicios, los precios regulados, los servicios, Sí, están muy por encima, la línea amarilla está muy por encima que el resto de los índices de la inflación estacional, la inflación núcleo, que deja fuera los regulados y la estacional, ¿sí? Y el nivel general de precio, la línea verde, ¿sí? Que es un promedio de todo eso, está por debajo de los precios de los servicios. Han aumentado muy por arriba de la inflación general, de la canasta básica, ¿no? sí, 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 sí. claramente. Esto tiene que ver con la recomposición de precios relativos. No es equivocado en sí mismo. Vos tenés que buscar puntos de equilibrio a largo plazo. Eso lo podemos entender. Lo que es equivocado son los excesos. Lo que es equivocado es que si vos metés un shock de esta manera en la economía cae y perjudicás a los que menos tienen. Eso es bastante equivocado. Uno puede entender que necesites que los servicios en este contexto, y además un voto que los apoyó, ¿no? En este contexto, vayan un poco por arriba de la inflación, pero no a esta velocidad, no a esta velocidad, no con esta inequidad en la distribución del ingreso, y por eso lo ponemos en carpeta, ¿no?